Escucha y pone en práctica consejos de vida. Salud y bienestar. Bien, pues bienvenidos y gracias por darle play a este episodio del podcast de Checo, el podcast de consejos de vida. En esta ocasión seguimos platicando de las preguntas que ustedes nos han compartido, que ustedes compartieron, que ustedes hacen referencia porque son momentos quizá que suceden en la vida y que a veces no sabemos cómo enfrentarlos resolverlos. En los episodios anteriores hemos platicado de cómo poder quitarnos la tristeza, cómo poder dejar de sentirnos solos. También en los primeros episodios hablamos un poco de cómo es una sesión de terapia, cómo sé que tengo que ir al psicólogo. Y bueno, en esta ocasión también una pregunta que me parece muy profunda y muy especial, que es cómo puedo superar la muerte o el fallecimiento de un familiar o de un ser querido. Y bueno, para responderla, por supuesto, está de nueva cuenta con nosotros la psicóloga María Dolores Hurtado Torres. Te agradezco muchísimo, Mari, que de nueva cuenta aceptes esta invitación y que nos compartas también estos consejos que nos van a ayudar a específicamente esta pregunta de cómo superar la muerte de un familiar. Primero que nada, ¿cómo estás, Mari? Muy bien, Sergio, gracias por la introducción, por la presentación y por el recordatorio, ¿verdad? Porque en ocasiones, si hay personas que están recientemente viendo o escuchando este espacio o este momento, ya saben que hay más material del cual pueden ir. Pues bueno, fíjate, Sergio, que estoy contenta de estar otra vez aquí. La verdad que para mí es un gozo y un privilegio poder compartir este momento contigo y con las personas que escuchan o ven este mensaje. Y pues bueno, vayámonos a directo. La pregunta es, ¿cómo puedo superar la mente de un familiar o, como tú dijiste, o un ser querido? Porque no nada más perdemos a un familiar, a veces perdemos a un ser querido. Y puede ser muy una difícil, pareja, ¿no? Un amigo, una persona que amas. Y bueno, aquí antes de decirles o brindarles unas estrategias de cómo poder salir adelante y cómo superar la muerte de ese ser querido, quisiera destacar algunos puntos importantes, Sergio. Ok. Que es, en ocasiones sucede, pero no lo tomamos en cuenta. Ahorita que te los diga, vas a darme la razón. Voy a irlos hilando, claro. Ok. Y como te he comentado, Sergio, si tienes alguna pregunta o algún comentario, pues bueno, esto se trata de que sea una charla, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿para qué? Porque pues las preguntas que haces tú, posiblemente, o alguien más las puede estar pensando. O las inquietudes, alguien más las puede estar pensando y no las dice, pero tú eres el que las comenta. Ok. Bueno, primero que nada, es importante destacar que cada persona siente de diferente manera la pérdida de ese ser querido. Quiero generalizarlo en ser querido porque puede ser un familiar y si no es familiar, pues es una persona significativa, ¿verdad? Entonces, sí, cada persona vive su duelo o su pérdida de diferente manera. Unos son más expresivos en sus emociones, otros son más introvertidos y no debemos de compararnos con nadie ni decir, ay, mira, voy a creer porque he escuchado yo en algunas situaciones. Tendemos mucho a juzgar, ¿no? Así es. No, mira, parece que ni le dolió, que no le importa. Está como si nada. Entonces, no comparen. La pérdida cada quien la vive y la siente de diferente manera. Yo los invito a que se enfoquen en ustedes y no en los demás, porque pues cada quien maneja sus mecanismos de defensa de diferente manera. Y un mecanismo de defensa es que posiblemente la persona esté en ese momento ausente. O sea, la vez que aparentemente no está sintiendo nada o no demuestra nada,
pero posiblemente está ausente, ¿sí? Es un mecanismo de defensa para no sufrir, la persona no quiere aterrizar en el momento en que ya perdió a alguien y está como, inclusive a veces hasta los médicos les dan algún medicamento porque pues no pueden controlarse. Okay. Pues cada persona vive el duelo de diferente manera y no porque unas lo expresan más, otros lo expresan menos, quiera decir que no les duele o que les duela más que tú. Y sabes también que aquí me he dado la idea cuenta. No es compararse, no te compares con nadie. Sí, dime, Sergio. Yo me he dado cuenta de que en algunas ocasiones las personas que se tienen que ocupar de todas las cuestiones administrativas, trámites, ir, venir, hacer, deshacer, tienen que justamente usar esos mecanismos de defensa para concentrarse en todo este tema. Y creo que es a las personas que a veces les cae el 20 como más tiempo después o como que va más lento. ¿Por qué? Porque quizá están usando esto o bien la necesidad implica que pues ahorita no me puedo quebrantar, o muchos dicen, veo que mi familia me necesita y entonces como que aguantan el dolor. Entonces no sé, creo que también de repente puede suceder esto. Así es. Lo ponen en pausa, ¿no? Porque pues no les queda de otra, tienen que estar concentrados en documentos y tantas cosas que tiene, trámites como tú dices que tienen que hacer. Entonces, y ahí es cuando en ocasiones, mira, anda como si nada haciendo los trámites, pues ¿quién más los va a hacer? Entonces, bueno, quiero destacar esto, que cada persona vive su duelo y lo siente de una manera diferente. Eso es importante, ¿sí? Perfecto. Otro punto importante es que no juzgues lo que acá habías dicho tú, Sergio. Así es. Ni critiques la forma en la que otra persona afronta su duelo o su pérdida. Sí, es muy importante. Ahorita les voy a decir, como les mencioné al principio, algunas estrategias. Y en una de esas estrategias viene qué hacer en vez de criticar y juzgar, qué hacer, qué es mejor hacer. Ok. También es muy importante destacar que el vínculo o la relación cercana a la persona también cambia la intensidad del duelo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien pierde a su abuela, no es lo mismo los nietos que se criaron cerca de la abuela a los nietos que se criaron lejos de la abuela. Es dependiente de la cercanía de la relación. Entonces a veces dicen, ay, es que se murió mi abuela y no siento nada. Pues, así es. O bien la gente que justamente hace esto que decíamos que no se hace, de criticar, cree que porque todos son nietos o porque todos son hermanos van a vivir el duelo de la misma manera, e incluso pues no es así. Siempre va a haber alguien que fue más cercano que otros, ¿no? Y esto no significa que no les duela o que no hayan querido a la persona, simplemente hubo más cercanía que con otros, entiendo así. Sí, y a veces hasta, como te decía, con el simple hecho de que si una persona es más sensible que la otra, pues la que es más sensible lo va a sentir más. Entonces, no, sí importa el vínculo o la cercanía de la relación, para que tampoco juzguemos eso. Ok. Y pues bueno, fíjate que Sergio, se ha encontrado en las nuevas investigaciones. Antes se decía que el duelo tenía un proceso, que tenía 5 etapas, y bueno, en ese momento pues era lo que se había investigado y descubierto. Ya ahora se investigó que no necesariamente todas las personas viven esas etapas, y no todas las personas viven el proceso en ese orden, ¿sí? Ok. A veces el orden es diferente y nada está así como que así tiene que ser. Como si fuera un manual y que todos... es que ahorita tienes que pasar, no, ahora tienes que pasar por este otro. Y antes se manejaba. Es bueno saber eso. Pero las nuevas investigaciones, por eso es muy importante actualizarse en todas las especialidades o en todas las profesiones. Sí. Si hay muchos profesionistas que no se actualizan, y una de las
responsabilidades que tenemos, Sergio, como profesionista, yo como psicóloga, pues es estar en continua actualización. Y cada ser humano, fíjate, los seres humanos desarrollamos resistencia o resiliencia, que así se llama ese término, y es la capacidad de que tú atraviesas en los momentos de crisis, y hay personas que más rápido se recuperan y hay otras que no. Pues eso tiene que ver y es muy individual en cada persona. Entonces, cada persona tiene diferente capacidad de reconstruirse o de volver a su estado normal. Y bueno, no podemos juzgar. Lo que sí podemos es respetar. Eso es muy importante. Y bueno, cuando las personas ya duran mucho tiempo con su duelo o son incapaces, Sergio, de sobrellevar su vida cotidiana, a eso ya se le llama que es un duelo complicado. O sea, la persona no está saliendo adelante. Ya pasaron 6 meses, 1 año, 2 años y no sale adelante de ese duelo. Y ahí es cuando sí necesita ayuda profesional. Ayuda de un profesional calificado, ¿sí? Entre más sea el profesional o psicólogo calificado para este tipo de situación como son los duelos, es mejor. Entonces sí ¿Existe una especialidad dentro de la psicología? Existe un diplomado, Sergio, que tomamos los psicólogos para ser más enfocados en duelos. Ok. Y entre más práctica tenga uno, pues es más útil para los que necesitan. Pues a mí, por ejemplo, si me dicen, ay, es que estoy en una pérdida y necesito que alguien me ayude. Yo, por ejemplo, tengo una colega que ella es especialista en eso. Yo sí conozco y puedo de cierta manera, pero no es lo mismo a un especialista. No es lo mismo que lleves, por ejemplo, tu niño a un médico general a que lo lleves con un pediatra, ¿verdad? Claro. Y entonces tenemos que saber delegar y que alguien más lo haga mejor, y en ocasiones queremos agarrar o acaparar todo y pues bueno, hay de todo. Y bueno, ahora sí les voy a decir las estrategias de cómo lidiar con una pérdida. Ok. Hablar sobre la muerte de su ser querido. Hable, platique. Hay personas que son introvertidas, Sergio, y se aíslan. Hay personas que quieren superar su situación aislándose, pero eso no es bueno. Oye, y además quizá en nuestra cultura está el como, no hay que sacar ese tema porque quizá es difícil o va a ser doloroso o a lo mejor va a llorar y nos da miedo, y entonces preferimos que no se hable del tema. Entonces la recomendación es completamente lo contrario. Eso que dices es muy importante, Sergio, porque a veces tenemos muy desarrollado ese instinto de sobreprotección y no queremos que no llore el niño, dale lo que quiere para que ya no llore, que no lo hagas que llore. ¿Qué tiene? O sea, se tiene que tomar la muerte o la pérdida de un ser querido, que es algo que sucede. Claro, a veces es difícil, pues, dependiendo la situación, dependiendo la persona, dependiendo la forma y el estilo de afrontamiento que tiene cada persona. Porque aquí en México sí estamos como que muy peleados con las pérdidas o con la muerte. Pero no sé si recuerdas, Sergio, que estuvo la película esa de, ¿cómo se llamó? ¿La animada? Sí. Coco. Allí, pues nos dieron así como que otro panorama, ¿no? De que, ¿por qué no? O sea, recuerda a tus personas queridas, revive momentos, recuérdalos con cariño, y bueno, es otra estrategia que les voy a dar, pero me estoy adelantando. Okay. Entonces, hay que hablar de la estrategia para lidiar o superar esa pérdida es hable con sus amigos de esa muerte, hable con sus amigos, con sus colegas, con sus compañeros,
ahora sí que con la persona que lo escuche, ¿no? Para comprender lo que sucedió. Y cuando tú lo platicas, Sergio, sucede algo, un fenómeno que tiene un doble efecto, comprendes. Entonces ese es el número uno, porque el aislamiento es como negarse a lo que sucedió y no aceptarlo, y le va a costar más trabajo. Más trabajo, ok. Entonces, bueno, si me preguntaron cómo superar, pues estoy dándoles esas estrategias de cómo lidiar, ¿verdad? Muy bien. Hablar de lo que sucedió, hablar de la persona, hablar de la muerte de esa persona. Y de cómo me siento. Así es. Esa es otra que vamos a... Sergio. Esta es la estrategia que sí, acepte sus sentimientos, acepta cómo te sientes, que te sientes triste, que te sientes, acepta esas emociones, que sientes rabia, frustración, culpa, ¿verdad? Y hasta agotamiento, así como que ya estaba muy agotado, pero es importante que no te autojuzgues o te sabotees de que está mal lo que estás sintiendo. Acepta eso que sientes, acepta cualquier emoción, no trates de hacerte el fuerte o el que no siente nada. Así es. No. Sentirse triste no es malo. Ya hemos hablado de eso, ¿verdad? De la tristeza. Una cosa es la tristeza y otra cosa ya es la depresión. Así es. Entonces, aceptar los sentimientos, como mencioné, aunque no sean muy buenos, según nuestro juicio. La otra estrategia es cuídate. Cuídate tú y a tu familia. ¿Cómo? Pues come bien, porque al rato el que va a estar enfermo eres tú. Haz ejercicio, el ejercicio en todo, Sergio, ¿eh? El ejercicio ahí va. Ni modo, aunque no les guste a muchos. Aunque no les guste a muchos, porque pues conlleva un esfuerzo, pero come bien, haz ejercicio, descansa, porque esto ayudará a que superes más rápido esa. Yo les estoy dando estrategias de cómo superar, que era la pregunta, ¿verdad? Bien. Si te cuidas tú y cuidas a tu familia, en caso de que haya menores de edad, pues eso también va a ayudar mucho a superar. Y ayuda a las personas que también están pasando o lidiando con la pérdida. Pues no sé, compartir entre todos anécdotas, ¿verdad? Anécdotas sobre la persona que falleció puede ayudar a lidiar con esa pérdida. Además, no es malo si tú ya estás viendo estas estrategias, ya también vas a saber un poquito de cómo poder ayudar a esas personas que quizás no lo ven, no lo saben y que pues no están hablando de ello, no están cuidándose, no están cuidando a los demás, no están aceptando quizás sus sentimientos. Entonces, ya con estas estrategias que nos estás dando, también podemos apoyar a los que están pasando por algo así. Mira, no dejes de comer, mira, es importante que comas, mira, es importante esto, que llora si quieres, enójate si quieres bueno, quiero compartirles, Sergio, que yo perdí a mi padre, ¿verdad? El año pasado, en junio, y yo podía ver cómo cada uno de mis hermanos enfrentaba la pérdida diferente. Pues, por ejemplo, mis hermanos los más grandes, que vivieron una etapa de mi papá diferente, mi hermano estaba molesto. Decía, es que, ¿por qué dicen esto si mi papá me trató así? Y lo escuchamos, ¿sí? O sea, y no puedes decir, ay, voy a creer que te estés expresando eso. No tiene. Porque muchos dirían, estás mal, no es el momento, bla, bla. Y es muy importante que seamos empáticos, que él en ese momento, pues, recordó los malos momentos que vivió con él. Porque él escuchó la mayoría de los buenos, de las anécdotas buenas, pero él tenía también anécdotas no muy buenas. Y eso no es malo decirlo ni contarlo. Okay. ¿Por qué? Pues porque aunque sea él estaba hablando de sus frustraciones que tuvo y no pasa nada, ¿sí?
Entonces, ayudarlo a esa persona a lidiar, pues es también dejarlo que se exprese como quiera. La última estrategia para lidiar con la pérdida de un ser querido es rememore y celebre la vida de su ser querido. O sea, aquí como que está un poco, se maneja de manera diferente la pérdida. A mí me gusta, esa es una de las cosas que me gusta de Estados Unidos, Sergio, que eso hacen, o sea, recuerdan las cosas de la persona y hacen como un memorial muy bonito. Entonces, rememora y celebra la vida de su ser querido. ¿Cómo? Le voy a dar algunas, ahora sí que algunas ideas, pero puede haber más ideas, ¿verdad? Puedes enmarcar fotos de momentos felices que pasaste con la persona que vivieron juntos para recordar esos momentos. Hay personas que quitan las fotos, no quítalas para que ya, quita todo eso. Espérate, o sea, puedes poner fotos que tú escojas para que te recuerden esa vida tan bonita que tuviste con la persona, porque ya estamos hablando de un ser querido. También pues ponerle su nombre a nuevo bebé que nazca, ¿verdad? Para recordar algo. El bebé que tenga le voy a poner el nombre de mi papá o de mi mamá o de mi hermano, no sé, el ser querido que se haya muerto. También plantar un jardín y poner ahí un árbol y en su memoria. Ahora se está usando mucho, por ejemplo, mi hijo perdió a su perro. Su compañero pues le duró como 10 años y lo quería. Entonces él pidió sus cenizas y ahí en sus cenizas plantó un árbol. Okay. Y él ya sabe que pues ese árbol le recuerda lo mejor de su perro. Al perro. Como les mencionaba, son ideas, usted puede pues tener nuevas ideas. Pero es la elección tuya, la que tú escojas. Si sientes que tus emociones ya te abruman demasiado y que no puedes superarlas y que no puedes ser funcional, que ya no puedes salir adelante en nada, no dudes en pedir ayuda de un profesional. Por favor, ve y pide ayuda porque tienes que salir adelante. Tienes que ser una persona que continúa su vida, porque la vida continúa. Y bueno, no sé, Sergio, si tengas alguna otra pregunta, comentario, sugerencia. Pues la verdad es agradecerte porque me han gustado mucho estos consejos que creo que ayuda también a romper este tema, lo que tú comentabas, ¿no? De estas fases del duelo y demás, y cómo quizá estas estrategias no las estábamos considerando, que es importante hablar del tema, que es importante aceptar los sentimientos, que es importante no tratar de evadir el tema ni la vida de la persona, sino recordarlos y ahorita que decías como de hacer algo en su memoria, de repente yo también pensaba cuántas veces si pensamos en un familiar, no conocemos la vida del familiar por completo, es decir, si es una persona de otra generación, no sabíamos quizás su trayectoria, sus trabajos, muchas cosas que quizá hizo y que nosotros desconocemos muchas veces, y cómo eso también nos alimenta nuestra propia vida para tomar ejemplo, para también ayudarnos a nuestra vida, que como bien dices, nuestra vida continúa, no termina tampoco. Y nuestro ser querido puede seguir viviendo dentro de nuestro corazón, de nuestras memorias y de lo material que hagamos. Así como les dije, pueden plantar un árbol. Yo voy a plantar un árbol y este es como el nombre de mi papá, porque a él le gustaban mucho los pinos. Ok, así es. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, también quiero darle el crédito, Sergio, yo todo esto lo saqué de un artículo que es de la Asociación Americana de Psicología. Ok. No son cosas que yo haya
ahora sí que de sacado de la manga. Yo a veces les digo, es que no lo digo yo, lo dice la ciencia. Para que... Sí. Y como psicóloga, pues tengo que tener también esa mención, ¿verdad? Y darle el crédito a quien se lo merece, y en este caso, pues es la Asociación Americana de Psicología, Sergio. Perfecto. Y bueno, yo iba a decir lo importante de que si usted, como bien lo decía Mari, si aplica estas estrategias y si aún así le parece que está siendo demasiado difícil, pesado poder salir de una situación de duelo, de tristeza por su ser querido, por sus seres queridos, que a veces, creo que no lo mencionamos ahorita, quizá viene como una nueva pregunta, pero a veces sentimos que quedaron cosas pendientes o que se va la persona, nuestro familiar, y no nos llevábamos del todo bien, o tuvimos un conflicto que no alcanzamos a resolver, o sentimos que no los visitamos o no dijimos cosas suficientes, y a veces creo que también eso prolonga un poco el periodo del duelo, ¿no? Así es, Sergio. Y por eso es importante hablar y bueno, como les mencionaba, cuando sientes ya que estás experimentando muchas esas emociones desagradables, pues acude con un psicólogo calificado en la materia, donde te va a ayudar en ese proceso en el que estás estancado o estancada, porque como bien menciona Sergio, a lo mejor esa relación era conflictiva, tuviste un conflicto con la persona y falleció. También hemos hablado que es importante cerrar ciclos, ¿te acuerdas? Sí. Que no dejes para mañana ese conflicto, que trates de reconciliarte, de estar bien con todos, aunque a veces a lo mejor la persona no quiere estar bien contigo, pero pues somos responsables de nosotros, no de los demás. Y Muy también bien. tener esa libertad y decir, no, pues es que murió y yo le llamé para pedirle disculpas o para que nos reconciliáramos, y no quiso hablar conmigo, pues entonces ya no es. Pero bueno, o sea, ya son temas muy particulares, Sergio, Así ante es. una pérdida. Y que eso te iba a decir, que por eso es la recomendación de acudir con un profesional que te va a decir, bueno, puedes hacer específicamente esta actividad o puedes explorar esta herramienta que te va a ayudar a ti a cerrar ese ciclo y a pasar por esto, ¿no? Pero ya va a ser como casos particulares que se darían. Sí, Sergio. Y aceptar lo que necesitamos en ocasiones ayuda. El tomar esa decisión de decir necesito ayuda es difícil, porque quiere decir, o yo me estoy mostrando que no puedo solo o sola, y que pedir ayuda, y luego un psicólogo, ¿y qué van a decir? Que estoy loca, o que no soy suficiente, o que necesito que alguien me diga qué hacer. A veces nuestro ego, Sergio, nos limita a pedir esa ayuda profesional. Y yo te invito, si tú me estás escuchando o viendo, si estás pasando por una situación así, que dejes de lado esos prejuicios y que acudas por ayuda para que salgas adelante con tu vida, que todavía está aquí, ¿verdad? Así Muy es, bien, Sergio, que es la que pues no ha gracias. terminado. Gracias a ti, Mari. Por supuesto, invitarlos a que escuchen los siguientes episodios, en donde seguramente también estaremos hablando de más de estas preguntas. Si tienen alguna ustedes que les parezca que también la psicóloga María Dolores Hurtado puede pues dar una orientación o dar luces de manera general, pues por supuesto háganla saber. Y la invitación que hicimos al principio, a que vayan también a los episodios anteriores, porque hemos tenido temas de todo. La verdad es que, Mari, yo te agradezco muchísimo porque nos has orientado en diferentes áreas de la vida, en la parte de la pareja, en la parte del amor propio, en la parte justamente de acudir a terapia psicológica. Entonces, bueno, hay bastantes temas. Búsquenlos en el canal de YouTube como el podcast de Checo o Consejos de Vida, y pues seguramente van a encontrar varios episodios que les van a parecer muy interesantes. Que tengas una excelente tarde, Mari. Muchas gracias, Sergio, y recuerden que cada día es una oportunidad para tomar nuevas decisiones. El podcast de Checo. Dale play en Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, iHeartRadio
muchos más.